Bueno, continuamos con la última parte, simplemente trabajar o hacer un breve comentario a los textos que tienen para leer. Los textos para leer son tres textos que están totalmente hilvanados porque son parte de un debate entre Roy Ora y Schwarzer, en los cuales se va a debatir. eh, Roy Ora va a elaborar toda una serie de premisas o parte de una serie de premisas en las cuales por momentos no, que es la crítica que le hace Barcer, no conoce o no comprende las variables principales que plantea, por ejemplo, Peña. Royora va a señalar que existen dentro de las interpretaciones sobre la clase dominante un antagonismo. La primera variable es la que expresa un antagonismo entre empresarios y terratenientes, y una segunda enfoque de análisis es la armonía entre estos dos segmentos del empresariado. Eh, Claramente va a apuntar a criticar la segunda premisa y sosteniendo, por ejemplo, que entre 1890 y la Segunda Guerra Mundial no existió identificación de intereses entre terratenientes e industriales, y que hubo, y es medio difícil explicar, porque a medida que va él desarrollando y elaborando los argumentos y tratando de reafirmar su hipótesis, en realidad reafirma todas las premisas que Milcíades Peña elaboró en sus diferentes escritos. Nosotros sabemos por las clases anteriores, estos videos anteriores que expliqué, que Milcíades Peña señalaba que la unidad de estos dos sectores prima a lo largo del tiempo, eh, y a pesar de que los intereses, la identidad de intereses es diferenciada, no tienen los intereses idénticos unos que otros, pero la unidad prima a lo largo del tiempo. Pueden tener diferentes conflictos coyunturales, pero ambos dos tienen un carácter complementario, destacando que los industriales producen para el mercado interno y en este caso los sectores terratenientes para el mercado externo, y que bajo ciertas coyunturas y ciclos de expansión y contracción del mercado internacional, porque sabemos que los productos internacionales e incluso los precios no son impuestos por los terratenientes o comerciantes de esos granos, sino que son parte de un mercado internacional donde confluye la oferta y la demanda. Y en esa confluencia determina el valor de los precios de acuerdo a sequías, de acuerdo a si hay una catástrofe, si hay algo. Todo eso influye en la determinación, por ejemplo, que tenemos ahora de la soja, del trigo. Entonces, Milcíades Peña destaca que existe esa diferenciación, y cuando como decía, que hay ciertas crisis coyunturales que tienden a bajar el precio o la demanda de ese determinado producto agrícola o ganadero, eh, los terratenientes valorizan su riqueza en el mercado interno de cara a esa crisis que se suscita. Eh, Introduciendo obviamente las variables fundamentales de que la industria es construida desde el campo y no inversamente, como sucede en Europa. Entonces, partiendo de esa premisa, habiendo conocido esto, está buenísimo que lo que tienen que hacer ustedes es hacer una lectura de esos tres escritos. Los más ricos son el primero y el segundo, la contestación de Schwarzer a Royora. Y lo que vamos claramente a destacar de estos escritos es que, por ejemplo, Royora no conoce realmente a qué se refiere esta, esta, esta escuela, llamémosle escuela, donde sobre que se ha construido todo un cuerpo teórico, ya sea Barcer, Basualdo, han construido ciertos conceptos teóricos de la estructura económica argentina, relacionada obviamente con la clase dominante que también vamos a ver. Entonces, o sea, Roy Ora lo que vamos a ver es que parte de una premisa falsa, o sea,
primero, una escuela que plantea el antagonismo entre empresarios e intereses y terratenientes, y la segunda, que existe una armonía entre estos sectores empresariados. En realidad, la armonía que él critica, porque él va a destacar a través de diferentes premisas que no existe esa armonía, sino que existe el conflicto entre ellas. Toma a Adolfo Dorfman, que es un historiador, uno de los primeros historiadores argentinos que va planteando eh, datos concretos y fácticos fuertes sobre qué se exportaba, qué se importaba, qué sectores eran los dominantes y no. Y y va a afirmar, por ejemplo, que el Partido Autonomista Nacional es un claro representante de los intereses del sector industrial y está a favor del sector manufacturero, que, que hay hacia 1800 como 1880, como sabíamos, hay un flujo de inversiones en puertos, telégrafos, cédulas hipotecarias, ferrocarriles, ¿no? Que va dando un cambio en la estructura de los pueblos y se va conformando una ciudad de características manufactureras. Todo eso lo va a ir construyendo Royora. Y va en base a su premisa, que es la idea de señalar que existió conflicto, que no hubo armonía, va a destacar esta idea de que es un sector, ¿no? De productor de industrial que produce artículos de carácter doméstico, transables y no transables, el que va a tener el mayor conflicto con la sociedad rural. Sin embargo, cuando avancemos, vamos a ver que el conflicto es totalmente coyuntural, y eso va a señalar Schwarzer en su crítica en el segundo texto. Va a señalar, incluso citas de la sociedad rural donde había cierto debate en relación a las cargas aduaneras que se proponían, cargas aduaneras que por momentos se generaron impulsaron desgravaciones para el sector del terrateniente eh, y no para el sector industrial, o sea, de que este sector industrial que produce bienes de carácter doméstico. Entonces el debate se va a reducir a una relación entre proteccionismo sí, proteccionismo no, y en ese debate van a estar los sectores terratenientes representados por la sociedad rural y los sectores industriales que van a confluir en un conflicto. El debate, que como ya lo señalé en el otro video, tiene que ver con esta idea de que el capital internacional frente al proteccionismo que puede ejercer un determinado país, en este caso Argentina, va a dejar de comprar productos del exterior. Esa premisa totalmente desechada por Milciades Peña, entendiendo que la industria de acá no compite, que hay un grado mayor de desarrollo tecnológico, innovación productiva por parte de los países centrales y que hay un desfasaje, hay una fase superior que tienen los países imperialistas con respecto a los nuestros. Esas premisas que va a criticar que Milciades Peña nuevamente van a ser volcadas por Royora, y van a ser, en cierta forma, más que criticadas, van a ser reafirmadas. Esa es la situación en la que estos textos van debatiendo. O sea, a medida que va incrementando el caudal de argumentos, los argumentos se vuelven en contra, pero ese argumento en contra tiene que ver por no comprender bien la premisa por la cual se parte. Y eso está buenísimo en que ustedes lo puedan analizar y ver cómo se va construyendo la historia de cara a la idea de que ustedes algún día escriban y debatan, por ejemplo, en este caso, sobre alguna cuestión particular. Entonces, hay una carencia, como señala Schwarzer, de argumentos contundentes, donde en muchos casos el proteccionismo no precisamente tiene que ver con una política industrial. Eso hay que separar. Una cosa es una política industrial y otra cosa es el proteccionismo. El proteccionismo puede formar parte de esa política proteccionista, pero no es el todo. Incluso el proteccionismo puede proteger
o estimular ciertas actividades que no son precisamente industriales. Entonces, es solamente un apartado, un capítulo más de una política industrial. Bueno, ¿qué va a decir Schwarzer? Primero y principal, que el conflicto es coyuntural, solamente se da entre el año 1893 y 1895. Esa no identificación que trata de establecer Roy Ora es solamente efímera en términos de temporales, y que lo que principalmente se analiza es la unidad, o sea, es el conflicto por ciertas circunstancias no tienen intereses comunes, pero a lo largo del tiempo la unidad es lo que prima. Entiende que la unidad prima en tanto que existe por parte de unos sectores empresarios una clara vinculación o una clara estrategia a la pampa, a la fertilidad de la pampa, o sea, tanto los sectores industriales, los pequeños industriales, como los sectores agrícolas, ganaderos, terratenientes, eh, tienen en común una estrategia, una variable fundamental, una estrategia no, una variable fundamental que es la fertilidad de la pampa. Y que esa enorme riqueza diferencial es la que se genera en ciertas coyunturas, cierta disputa, cierto conflicto por la apropiación de la misma. Schwarzer obviamente va a elaborar una línea que después ahora la voy a comentar, que es la de Basualdo, que escribe Historia Económica de la Argentina, va elaborando uno de los... esa escuela que es una escuela que va trabajando principalmente, es de las pocas que ha podido trabajar la deuda externa o los sectores más oligopólicos, monopólicos del país, por rama, con cierta caracterización a criticar, que vamos a verlo en la última clase cuando trabajemos el neoliberalismo, la década del 90, el endeudamiento que tiene nuestro país, a qué refiere la deuda, etcétera, etcétera. Pero bueno, va a ir afirmando Schwarzer que en ningún momento existe un grupo poderoso que abarque todas las estructuras de la economía, como va a señalar Roy Ora, sino que va a haber una fracción de grandes empresarios diversificados que se va a insertar en las finanzas, en la ganadería, en el comercio, y va a asociarse incluso con el transporte, y va a tener un posicionamiento monopólico. Ese sector va a manejar los resortes del poder y va a tener poder de decisión hacia dónde van esas políticas de los diferentes gobiernos. Ahí va a citar a productores como Tornquist, Bunge, Bohr, Bember, productores que a lo largo del tiempo, o empresarios, mejor dicho, que a lo largo del tiempo van posicionándose y van consolidándose como un grupo pequeño, oligopólico, y va a tener claramente un espacio fundamental en las diferentes ramas económicas, no en todas, eso es aclarable, pero sí un posicionamiento claramente monopólico y oligopólico, donde los demás sectores se terminan subsumiendo a ese empresariado. Bueno, esa es una del debate. Yo creo que quiero que lo analicen, lo lean, vean cómo argumenta cada autor, y partiendo siempre de las consideraciones y de los conceptos que en el video pasado sobre Milciades Peña, o las premisas fundamentales que Milciades Peña elaboró y concretó, porque sobre esas mismas premisas se ha elaborado todo un cuerpo teórico, histórico, y se han fundado muchas escuelas por más que se lo critique. Como señalaba, Schwarzer va a ser un padre de la historia económica, va a ser retomado por diferentes historiadores,
y va a ser, en muchos casos, van a tomar sus premisas y van a elaborar todo como decía, un cuerpo teórico. La escuela de Basualdo. La escuela de Basualdo va a definir, eh, no va a hablar de clase dominante, pero va a hacer alusión a la misma eh, como sinónimo, va a hablar de una fracción, que existe una fracción dominante. Esa fracción dominante la va a llamar oligarquía diversificada. La oligarquía diversificada no se compone solamente por un capital extranjero o un capital nacional, en términos de que si es extranjera o es una empresarial local, sino que asume rasgos asociados al capital internacional y a veces al capital local. A veces surge como un capital local beneficiado por un montón de políticas del periodo peronista. En este caso, por ejemplo, cita al grupo, a los empresarios que fundan Acindar, que fundan eh, la otra empresa, no me acuerdo, bueno, ahora lo voy a comentar. Y ese grupo va a empezar a un crecimiento, un proceso de acumulación importante que va a llevar a formar parte de esta oligarquía diversificada. Entonces, la oligarquía diversificada la podemos definir como una fracción empresaria eh, con incorporaciones y bajas de acuerdo a una etapa. O sea, adquiere un carácter no definido, sino que es como flotante el concepto de oligarquía diversificada según el contexto histórico en el cual se quiera trabajar. Y que no precisamente son las típicas subsidiarias extranjeras, o sea, sedes de otra capital extranjero, puede ser, no sé, la General Motors relacionada con la Ford, perdón, con la Chevrolet, o otra empresa que se haya instalado acá, sino que es, como señalaba, son empresas locales que van a compartir o se van a asociar un determinado tiempo, incluso van a desaparecer parte de ellas o se van a fusionar de tal forma que o ir del país, como sucede con el grupo Bunkibor. Y lo que va a hacer el Basualdo es más o menos contextualizar en cada etapa qué capital o qué empresa va a ir incorporándose a esta definición de oligarquía diversificada. La primera origen de la misma parte a fines del siglo XIX. Tiene un carácter de origen extranjero, forma parte de la internalización temprana que sufre nuestro país, donde se radican diferentes empresas que son filiales de empresas extranjeras o en muchos casos familias propietarias que vienen desde Europa. Ahí aparece el grupo Bungibor, Bember, Tonkins. Son empresarios que se asocian con negocios financieros, incluso se asocian con el sector, obviamente, del sector agropecuario pampeano y extrapampeano. En segundo lugar, tenemos una fracción empresaria que a posteriori tiene un carácter más provincial. Ahí aparecen el grupo Ledesma, Terrabús, Fortabat, Corsermal, los Brown Menéndez. Son propietarios agrícolas, pampeanos y extrapampeanos, que van a consolidar una empresa local, regional, y que van a tener gran influencia y después van a extender su estructura empresarial o su unidad productiva a otras áreas, ya sea de las finanzas o en este caso o vinculada al sector importador, exportador, y después pasarán a ser un sector claramente comercial. Y por eso, en tercer lugar, por ejemplo, va a citar también el grupo Alpargatas, ¿no? A Compañía General de Combustibles,
que en este caso estaba vinculada al capital extranjero y que tiene una larga data en Argentina, y que se vinculaba obviamente a la oligarquía pampeana. Eh, este recorrido muy breve, sintético que le estoy comentando, va a dar cuenta de una movilidad de estos sectores, ¿no? Y su mayor consolidación la vamos a tener en la década del 90, cuando estos grupos, en muchos casos, se van a asociar de manera corporativa con sectores extranjeros y van a aumentar de tal forma su capital y van a ser parte de la deuda externa de nuestro país, generadores de esa deuda externa de nuestro país, pero con un claro posicionamiento que los va a reposicionar en el mercado local como mundial. Bueno, brevemente, esta clase, bueno, la damos por cerrada y bueno, estamos abiertos a los debates que puedan producirse, pero bueno, es algo totalmente, por mi parte, apasionante en el sentido de encontrar, de analizar los diferentes sectores empresarios, las fracciones, las disputas que haya en ella, los trasfondos teóricos que se puedan analizar. Eh, pero bueno, ahí por suerte en estos últimos años se han desarrollado mucho análisis empresario en términos particulares, o sea, analizando la empresa, por ejemplo, de Quilmes, hay tesis de doctorado sobre cómo surge y así en cierta forma lo que falta hilvanar una articulación de esos sectores empresarios, cómo va dándose esa dinámica de manera que pueda entenderse la totalidad y la dinámica de la estructura económica en conjunto con la conflictividad social, que eso es algo totalmente necesario. Bueno, hasta el próximo encuentro.